La República, ya estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen y si usted nos ha escuchado en las últimas semanas, sabrá que en este espacio hemos dado mucha información sobre el proceso de nombramiento del primer fiscal nacional anticorrupción del país. Entre otras cosas, hemos hecho entrevistas con la mayoría de los aspirantes. Originalmente eran 32 los aspirantes, pero la lista ya se ha reducido a 23 porque varios han declinado a su aspiración. De esos 23 hemos entrevistado ya a 18 y hoy se encuentra conmigo en esta cabina, viene llegando desde Puebla y le agradezco mucho el esfuerzo por estar con nosotros aquí en la mesa de la primera emisión. Roberto Palacios Santillán, él es candidato a la Fiscalía Nacional Anticorrupción. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué tal, Pascal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes. Cuéntanos por qué querer ser fiscal anticorrupción. Bien, bueno, como lo expuse en mi comparecencia del día jueves 16 de marzo ante el Senado, realmente a mí me agravia mucho en lo personal como miembro de la sociedad civil y como ciudadano mexicano la posición que tiene nuestro país en ese ranking de medición de la corrupción, tanto a nivel mundial como a nivel continental, y considero que realmente no deberíamos ocupar esos lugares y considero que está faltando mucho que hacer precisamente para tener un combate eficaz a este problema tan grave que es el principal problema de nuestro país. ¿Cuáles son los principales factores que propician este fenómeno que, como dices, pues mucha molestia causa a la ciudadanía y mucha vergüenza le causa al país por estos rankings a los que te refieres? Pues esencialmente se llama cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad tiene que ver por la forma en cómo me percibo a mí mismo y cómo me perciben los demás. La cultura de la legalidad tiene que ver en la eficacia de la ley, pero también en la obediencia de la ley. Entonces, sí tenemos un problema cultural, pero derivado precisamente de la tolerancia de la autoridad al no cumplimiento de la ley, porque un ciudadano mexicano que aquí sabe que la autoridad es muy permisiva y que comete infracciones a la ley y entre ellas los actos de corrupción, si se traslada esta misma persona a otro contexto donde hay cero tolerancia o menos tolerancia a la infracción de la ley, modifica su conducta, modifica su comportamiento. Como sucede cuando los mexicanos viajan a otras partes del mundo que saben que pues una violación de la ley que a lo mejor aquí pues, pasa desapercibida o hay forma de arreglarla Así por es. abajo de la mesa, allá provoca, en esos países provoca una sanción muy clara, muy bien definida y muy segura, pues cambia la actitud de la persona, del visitante a aquellos países y eso nos ha llevado a mucha gente, es ya casi un lugar común decirlo, a por qué no actuamos en nuestro propio país como actuamos allá. ¿Cuál sería, digamos, por qué tenemos tan baja estima por la cultura de la legalidad en México? Pues precisamente porque estos fenómenos de infracción de la ley están íntimamente ligados con la impunidad. Ujú. En la medida que no se aplican las sanciones que las leyes ya establecen, en esa medida, precisamente, entonces dicen, bueno, si no pasa nada, total no pasa nada, pues lo puedo hacer. Pero principalmente hay una frase de Sócrates que yo he citado mucho en estos tiempos, que dice, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo. Es decir, cuando las figuras principales, cuando los líderes de opinión, cuando los dirigentes políticos y cuando los gobernantes esencialmente son los primeros que ponen el mal ejemplo, es un poco difícil pedirle al ciudadano de pie, tú sí pórtate bien. Ah, bueno, yo sí, porque yo sí y el gobernador no, porque yo sí y el titular del Ejecutivo a otros niveles no, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de la impunidad, esa falta de aplicación de las sanciones de la ley, es la que precisamente como que le da el permiso al ciudadano de poder infringir la ley porque no pasa nada. ¿Y qué medidas podrían tomarse desde la Fiscalía? Porque hay quienes piensan que no se ha combatido la corrupción en este país, no porque no haya existido una Fiscalía. Han dicho, ya existe un marco legal que se podría aplicar a quienes cometen actos de corrupción y si no se ha hecho, pues es por falta de voluntad política. ¿Qué podría resolver la Fiscalía
en tu opinión, que no se haya hecho antes desde las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia? Son dos aspectos esencialmente. He mencionado también en otros foros que el primer acto de corrupción que comete un servidor público es asumir un cargo para el cual no tiene las competencias, para el cual no está debidamente Eso es un acto de preparado. corrupción. Sí, porque precisamente se está devengando un sueldo, más bien se está cobrando un sueldo que no se está devengando. Entonces, cuando en las instituciones, y empezando por las cabezas de las instituciones, cuando se nombra a políticos para cargos que requieren ciertos conocimientos técnicos, pues evidentemente no saben cómo hacerlo y no saben ser líderes de un equipo especializado. Entonces, si tenemos también agentes del Ministerio Público que realmente no saben investigar, que no conocen de una planeación estratégica en la investigación criminal, desde ahí vamos a tener fallas. Pero independientemente, el otro factor es precisamente los conflictos de interés que existen cuando esos titulares de las dependencias, por ejemplo, en el caso de la Procuraduría General de la República, próximamente Fiscalía General de la República, esos conflictos de intereses hacen que a veces se obligue a los agentes del Ministerio Público, investigadores, a depurar los expedientes, a rasurarlos, a encubrir conductas que se van a quedar en la impunidad. Y al final de cuentas, si por una parte una persona tuvo la valentía de ir a denunciar, porque sabemos que la cultura de la denuncia también es algo en lo que estamos muy mal, si por fin alguien se anima a ir a denunciar y su denuncia no avanza, si su denuncia se queda sin actividad por parte del Ministerio Público, si no se proponen diligencias y actos de investigación, o si al final de cuentas tenemos un investigador, un agente del Ministerio Público y policías investigadores muy proactivos que sí reúnen toda la información, todos los datos y todos los medios de prueba para ejercitar acción penal, pero desde arriba le dicen dame tu expediente, se lo quitan y lo reasignan a otro agente del Ministerio Público para que no se consigne y para que se encubra la conducta, pues al final de cuentas lo que vamos a tener es una insatisfacción de la ciudadanía porque finalmente el órgano técnico investigador no cumple con su misión. Bueno, quiero preguntarte también por un incidente que ocurrió en el marco del proceso para designar al fiscal, que dos de los aspirantes pues hayan plagiado un ensayo. Esto queda como pues una simple anécdota. Ellos ya no están buscando la fiscalía, son de las personas que se retiraron de este proceso, pero queda como una simple anécdota, queda como un hecho descriptivo pues, de las instituciones del país, afecta al resto de los aspirantes. ¿Qué opinas al respecto? Mira, para serte franco, yo creo que es un hecho que habría que haber indagado un poco más sobre el contexto en el que sucedió, porque como ustedes saben, realmente el Senado de la República ha tenido pues mucho desatino en la conducción del proceso de selección. Muchas cosas se han dejado de último momento, luego se cancela la continuación del procedimiento y al cuarto para la hora le están avisando, vas, ¿no? Entonces, yo quiero suponer, y no estoy defendiendo a estos dos agentes del Ministerio Público que elaboran en la PGR, porque ni los conozco, quiero suponer que a ellos lo que les sucedió es eso, que estando en funciones tenían demasiada carga de trabajo, les dicen, se te vence mañana o pasado mañana tu tiempo para entregar toda la documentación, entre esto el ensayo, y bueno, pues seguramente ellos dos se conocen, no descartaría que sean hasta pareja, Sí, lo son. y finalmente probablemente ella hizo el trabajo y se lo facilitó a él, lo cual no habría tenido nada de malo si ellos realmente, pues, con un poco más de tablas, hubieran hecho la advertencia en su propio trabajo que se trató de un trabajo hecho en colaboración. A la limón, digamos. No, que lo hicieron en equipo, vaya. Y al finalmente que se dice que contiene ahí la transcripción incluso de algunos conceptos expresados por algún ministro ya fallecido, bueno, pues también se vale hacer citas en los trabajos de investigación. Lo que debieron haber hecho es puntualmente decir que estaban citando a esta persona. Ser transparentes, digamos. Ser transparentes, Sí. y no hubiera tenido mayor trascendencia. Pero tocas un tema relevante. Las veces que se ha pospuesto las fechas, pues fatales, supuestamente fatales de este proceso, ya no han sido tan fatales, se ha ido posponiendo
este proceso. ¿Qué opinas al respecto? Se me hace muy grave y ya lo he expresado también en mi programa de radio por internet. Yo creo que inclusive debería de haber algún tipo de consecuencia, porque pareciera que no pasa nada si se sigue postergando la designación del fiscal. Y sí está pasando. Está pasando primero que no se ha podido instalar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el titular de la Fiscalía es una figura importante para este comité. Inclusive yo mencionaba en mi comparecencia que una de las finalidades es que quiero ser el contrapeso. Está pasando que hay reformas a los títulos 10º y 11º del libro segundo del Código Penal Federal, cuya vigencia, de acuerdo a los transitorios, está condicionada al nombramiento del fiscal anticorrupción. Entonces, el hecho de estar posponiendo a cada rato la designación y que cabría incluso la posibilidad que este segundo intento también se declarara sin avance por falta de consenso y se volviera a dejar vacante el nombramiento del titular de la Fiscalía, está sirviendo para que, en todo caso, quien está cometiendo actos de corrupción desde alguna posición en el gobierno, lo siga haciendo, sí. Pero peor aún, se le está dejando el tiempo y la oportunidad para destruir las evidencias que el órgano técnico investigador tendría posteriormente que acopiar. Entonces, si de por sí la vigencia de tiempo para el ejercicio del cargo es limitada, cada día que se le resta a la actuación del fiscal, cada día le dificulta más la operación por falta de tiempo y porque a los objetivos de investigación, es decir, a las personas que pudieran ser sancionadas, se les está dando oportunidad de empezar a destruir las pruebas que posteriormente el fiscal podría reunir. O sea, no es, tiene consecuencias, tiene consecuencias no graves. Es peccata minuta, no es simplemente, como ha planteado el Senado, las ganas de hacer más completo o hacer una revisión más integral en este procedimiento. Y es que la revisión, desde mi punto de vista, yo creo que no ha sido tan integral. Yo no dudo, por supuesto, que el CISEN haya estado monitoreando toda nuestra actividad en nuestras comunicaciones privadas y yo no me opongo a eso, yo no tengo absolutamente nada que esconder y realmente si a mí me hubiera tocado coordinar la actividad del Senado para la evaluación de los aspirantes, lo habría propuesto, por supuesto, precisamente porque tenemos que tener bien claro quiénes son los que quieren llegar a esa posición. Pero me parece precisamente un error metodológico en la evaluación de los aspirantes concederle solamente 10 minutos a cada quien para que se explayen. Digo, si el proceso comenzó desde el mes de noviembre del año pasado, hemos tenido más de 90 días en las que se pudieron haber dedicado 1 o 2 días para cuestionar al aspirante absolutamente de todo a todo. Casi de a 1 por día, ¿no? Hubiera sido... Por lo menos. Por lo menos, ¿no? De a 1 por día, por lo menos. Sí. Porque creo que lo que está en juego es mucho y creo, como tú lo dices, creo que es un apunte importante el que haces, Roberto, pues 10 minutos más, a lo mejor 20 de preguntas, pues no sé si sea suficiente para un cargo de la importancia que va a tener el fiscal anticorrupción. Roberto, quiero agradecerte mucho y decirte que, bueno, este espacio está abierto para revisar este proceso. Hemos intentado buscar a todos los aspirantes, de hecho, contigo pues ya llevamos, de los 23 que quedan, hemos hecho 19 entrevistas, nos faltan todavía 4, vamos a seguirlos buscando a los que faltan y esto ha sido para que la ciudadanía pueda conocerlos y no se quede únicamente esta información en los ámbitos del Senado. Me parece que es una discusión en la que tiene que participar toda la ciudadanía. Si me permitieras agregar 3 puntos, quiero mencionarte, por principio, que me asumo a sí mismo como un futuro fiscal anticorrupción protector de los periodistas. Los periodistas de investigación son una fuente importante precisamente en el combate, en la obtención de información para el combate a la corrupción, y yo considero que debo de trabajar, y quien llegue en su caso deberá de trabajar muy de la mano con los periodistas.
La mía será una fiscalía de puertas abiertas donde la ciudadanía podrá tener acceso. Actualmente, si alguien quiere entrar a ver al procurador, a un subprocurador, prácticamente no puede entrar. Conmigo lo van a poder hacer. Y bueno, independientemente de que pudiera ser o no el elegido, voy a continuar impulsando reformas porque me interesaría que todos los integrantes del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción pudieran ser elegidos, e inclusive también el fiscal general de la República, en un proceso similar como en el que se eligió a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, porque esto evitaría conflictos de interés y haría que verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción sea real y no sea solamente una simulación. Pues muy bien, Roberto Palacios Santillán, te agradezco mucho la visita y vamos a seguir revisando este proceso de designación del primer fiscal nacional anticorrupción del país. Muchas gracias. Mil gracias, Pascal. Buen día.